castigarás con vara y librarás, hermano, su alma de dónde, hermanos. El Seol tiene dos significados, es el sepulcro mismo, pero puede ser también, hermanos, el infierno mismo. Y cuando el autor está diciendo que con vara librará su alma del Seol, está diciendo lo vas a librar de la muerte, lo vas a librar de su perdición. Hermano, no te dé temor, hermanos. Sí, yo creo que este versículo lo leyó mi mamá, hermanos, porque en verdad mi mamá, si les dijera cuántas palitas o cucharas de madera nos rompió a mis hermanos y a mí, hermano, todas. Mi mamá, podíamos nosotros estar más grande que ella, porque era muy chaparrita, y hermanos, estábamos así, y ella estaba hasta allá, y yo estaba haciendo una maldad, y nada más desde allá levantaba la vista, y santo remedio. Ella no tenía que venir hasta acá, y qué bueno que no, porque cuando venía así, no decía nada a nadie, nada más me agarraba de acá, me pellizcaba y me sacaba, y ya. Hermanos, autoridad. Y en verdad, hermanos, no sabes lo que eso es bien para tu vida. Tú al rato dices, gracias a Dios por ese padre que tuve, gracias a Dios por esa madre, porque eso fue lo que me preservó, no meterme en cosas mayores. ¿Qué dice, hermanos, 29:15? Proverbios 29:15. Y hay muchos más, hermanos, nada más estamos leyendo algunos. Proverbios 29:15, cuéntenlo rápido. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hermanos, a veces pasa a la tienda y ves a un niño en el supermercado, hermanos, está ahí en un berrinche y los mamás queriendo halagarlos y encontrar qué les dan para que se callen, en vez de agarrar, levantarlos y darles una pluma. Eso es lo que están queriendo. En verdad, hermanos, una vez, fíjate lo que decía una persona, que un niño cuando entra en berrinche, ya es tan grande su berrinche que no sabe salir de él. Y entonces hasta internamente la anhela que venga el papá y le dé uno bueno, porque eso como que lo saca del berrinche. Y es cierto, hay niños que entran en un berrinche y dicen, bueno, ¿cómo se van a detener de ello? No se detienen. Hermanos, emplea la vara, no les va a pasar nada. Claro, ahorita lo vamos a ver, hay que saber cómo castigar. Pero tercero, hermanos, la enseñanza. Proverbios 8:32-33. Porque si tú corriges, pero no enseñas, pues hermanos, estás frustrando a la persona. Si a mí alguien viene y me corrige, pero no me instruyó que era incorrecto hacer lo que hice, pues yo voy a decir, bueno, oye, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me disciplinas? ¿Acaso tú me dijiste que era malo llegar después de las 10 de la noche? No. Pero cuando tú instruiste que la casa a las 10 de la noche se cierra y el hijo tiene que estar ahí, él sabe que si llega después de esa hora hay disciplina. Pero si tú no lo instruiste, ¿cómo pides disciplina? ¿Qué dice Proverbios 8:32-33? Ahora pues, hijos, escuchadme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo. Sed sabios y no lo menosprecéis. Atended el consejo, sed sabios y no lo menosprecéis. Hermano, y me encanta cómo dice Proverbios, donde dice el proverbista, dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado de mi madre. Hermanos, es una bendición cuando tu padre puede instruirte, porque eso, hermanos, nunca lo vas a quitar. Pero cuarto, hermanos, el ejemplo. ¿Qué dice Mateo 5:14-16? Mateo 5:14-16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Amén. Hermanos, estamos llamados para ser luz. ¿Cómo podía yo a mi hijo demandarle puntualidad, demandarle
trabajo, demandarle limpieza, hermanos, si yo no soy el ejemplo? ¿Cómo podría yo demandarle que no dijese malas palabras? ¿Cómo podría yo demandarle que fuese trabajador, que fuese disciplinado cuando yo no lo tengo? ¿Se acuerdan que ya estudiamos Primera de Pedro 2:21 cuando dice nuestro Señor que Él nos ha dejado ejemplo para que nosotros andemos en las pisadas que Él anduvo? Hermanos, este es el cuadro de la instrucción. Tienes que tener el amor de Dios que permea todas las acciones tuyas. Tiene que haber disciplina, hermano. Tiene que haber también, es cierto, una instrucción, una enseñanza que delimite a la persona y sepa hasta dónde llegar y hasta dónde no tiene que llegar. Pero también es cierto, hermanos, el ejemplo. El ejemplo. Mucho de lo que nosotros hoy somos es por el ejemplo que recibimos de nuestros padres. Y ve esto, hermano, todo esto tiene que estar encuadrado en la unidad, en la armonía, en la conciliación y en la sujeción de los padres. ¿Por qué? Porque dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hermanos, muchas chicas, muchos chicos se les hace fácil casarse con alguien que no es creyente y decir, no importa, total, nos vamos a entender. Pero hermano, ¿sabes dónde empieza el conflicto fuerte de no entendimiento? Con los hijos. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios es una locura esto. Para él es una locura la disciplina. Para él es una locura los hábitos, por ejemplo. Para él es una locura las cosas de Dios, pero para el que es creyente no. Y hermanos, es ahí donde sí, entre creyentes, hermanos, en cuestiones que se nos van presentando, tenemos que conciliar mucho. Imagínate cuando no se tiene ese conocimiento. Hermanos, para una persona que él es creyente y la otra no, o el otro no, es muy complicado. Se requiere mucha gracia de Dios. Se requiere en verdad estar convencido de esto, porque de lo contrario van a pasar los años y esa instrucción se va a ver perdido. Hermanos, finalmente 3. Tenemos y nuestros hijos tienen que crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Menciona el evangelista Lucas que Jesús, cuando tenía 12 años, crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Lucas 2:52, mostrándonos las áreas en las cuales tenemos que buscar el crecimiento de nuestros hijos, requiriéndose mucha espiritualidad. Hermanos, decía Juan Wesley que cuando una persona se convertía a Dios, era tal el impacto de su conversión que incluso muchas cosas cambiaban en su casa. Si era una persona que no tenía cuidado de su hogar, de la noche a la mañana ese hogar cambiaba. Un varón, hermanos, que antes era perezoso y no trabajaba, de la noche a la mañana se convierte en una persona trabajadora y cumplida para sus hijos. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque en esas 3 áreas se tiene que ver el crecimiento de nuestros hijos. Hermanos, nuestros hijos tienen que comer bien. Nuestros hijos tienen que estar bien nutridos. Nuestros hijos tienen que tener una mamá que esté preocupada por la comida de sus hijos. No puede ser, hermanos, que en la casa los hijos no tengan hábitos, por ejemplo. No puede ser que son las 12 de la noche y el niño no se puede dormir. O si no se puede dormir porque no le has formado el hábito. Pero cuando tú le formas el hábito, es eso, a las 8 de la noche los niños tienen que estar en cama. Pero antes de ir a cama tienen que tener 6 horas de instrucción, de enseñanza, hermanos. Y después de la noche, de las 8, nadie podía estar fuera de su cama. Hermanos, queremos hijos que tengan hábitos y disciplina. Tenemos que empezar por su alimentación, hermanos. Venía yo escuchando, ahora que venía de Puebla, un programa y la nutrióloga decía que un niño, por ejemplo, en la tarde ya no puede ni debe de comer un alimento que sea rico en azúcares. Dice, porque un alimento rico en azúcares los excita mucho y por eso no se pueden dormir. Dice, lo máximo que se pueden comer es el postre después de la comida y después nada de chocolates ni azúcares porque no se van a morir a la
la hora que debe de dormirse. Hermanos, en verdad, si nosotros nos remontamos tiempo atrás, nuestras madres eran sabias, nos daban verduras, nos daban una comida completa. Y nuestros hijos tienen que tener una comida completa. Ni el esposo ni la esposa pueden tomar la pereza de decir que coman lo que quieran. Hermanos, desde ahí comienza el crecimiento en estatura. Jesús creció en estatura, Jesús creció en sabiduría. Hermanos, en verdad, apaguen la televisión. Que los hijos vean un tiempecito de televisión y qué programas. Que nosotros sepamos que deben de ver. Hermanos, la televisión destruye a nuestros hijos. La televisión los enajena, los llena de pensamientos que no son de Dios. Y hermanos, nuestros hijos no estudian por estar viendo La Rosa de Guadalupe. No estudian por estar, hermanos, viendo programas que no los edifican. Susana Weile decía 6 horas de instrucción. ¿Sabes por qué a Juan Wesley y todo el movimiento que él generó se le llamó los metodistas? Por lo metódico de Susana. Hermanos, Susana transformó el mundo a través de sus hijos, hermanos. Susana Weile cambió el mundo a través de su hijo Juan Weile. Dice, déjenme leerle esto nada más. Dice, los niños eran puestos en una rutina diaria y desde su nacimiento se esperaba que hicieran lo que eran capaces de hacer. Cuando un niño cumplía 1 año y aún antes le enseñaba a llorar bajito. Así se evitaban abundantes correcciones. La familia por lo general vivía en tanta quietud como si no hubiera niños. Cuando ya podían comer de todo se limitaban a 3 comidas diarias. En las comidas sus mesitas y sillitas estaban al lado de las nuestras. Si querían algo de la cocina lo pedían en voz bajita. No les permitía beber o comer entre comidas, salvo en caso de enfermedad. A las 6 de la noche después del culto familiar comían. A las 7 la servidora los bañaba y empezando con el menor los vestía para dormir y a las 8 estaban en la cama. Y dice, para formar la mente de los niños lo primero que había que hacer era conquistar su voluntad y enseñarles a obedecer. Muy pronto les hicimos comprender que no recibirían nada por lo cual lloraron. Les instruimos sobre cómo hablar claramente y explicar bien lo que querían. Nunca les permitimos pedir nada aún a la persona más humilde sin primero decir, por favor, lo que decía mi hermano. Hoy llegan los niños y ni siquiera te piden, por favor. Les enseñábamos el Padre Nuestro cuando podían hablar. Repetían esta oración cuando se levantaban y cuando se acostaban. Al crecer iban agregando oraciones en favor de sus padres y otros. También les enseñaba porciones de las Escrituras según su capacidad para memorizarlas. Desde muy chicos aprendían a distinguir el domingo de los demás días. Les enseñábamos que debían estar quietos en las oraciones de la familia y a pedir la bendición inmediatamente después. Pedían la bendición por gestos antes de saber hablar o de saber arrodillarse. Tomar el nombre de Dios en vano, maldecir, usar palabras profanas o decir cosas groseras era desconocido para ellos. Y vean 8 reglas. Cuando Juan Wesley ya era grande y él una vez quiso instruir a las madres en relación a la educación de los niños, le pidió a Susana, a su mamá que ya era grande, que le pudiera escribir sus 8 reglas que ella tenía. Y ve cuáles eran estas 8 reglas. Dice, 1, he observado que los niños dicen mentiras por miedo al castigo y por cobardía. Para evitarlo, determinamos que cuando se confrontaba a un niño con una maldad de la cual era culpable, si él lo confesaba y prometía no hacerlo más, no lo castigábamos. Segundo, dice, ninguna acción pecaminosa, tales como decir mentiras, portarse mal en la iglesia o desobedecer o reñir, pasaba sin ser castigada. Ningún niño debía ser regañado o castigado 2 veces por la misma falta. Si habían corregido su comportamiento, nunca más se les mencionaba lo que hicieron. Hermano, esto es importante. Y lo dice en otro libro.
Dice, nunca corrijas al hijo en público, corrígelo a solas. Hermano, nosotros a veces aquí, cuando oramos, estamos diciendo algo mal de nuestros hijos, es como si lo hagamos en público. Hermano, nunca hagamos eso. Si tú quieres algo, díselo a tu esposo, díselo a solas. No lo digas en oración. Una vez me acuerdo que estábamos en una iglesia y nos molestó mucho que se levanta la nuera y empieza a orar y empieza a decir, es que mi suegra, Señor, tú sabes cómo es, y empieza a decir las cosas de la suegra. Y luego se levanta la suegra y empieza, y yo dije, bueno, ¿qué oración es esa? Esa no es oración. Están queriendo ventilar públicamente lo que no quieren hacer en privado. Hermano, nunca digas algo de tu hijo en público. Si algo tienes contra él, ve y díselo a solas. Cada acto destacado de obediencia, especialmente si era contrario a sus propias inclinaciones, debía ser felicitado. La obediencia debía ser premiada según los méritos del caso. Si un niño hacía algo con la intención de obedecer y agradar, aunque no lo hiciera bien, la obediencia y la intención debían ser aceptadas con bondad. Con dulzura y paciencia se debía enseñar cómo hacerlo mejor la próxima vez. 6. Los derechos, vean esto, los derechos de la propiedad de cada uno debían ser respetados por los otros, aún en las cosas más pequeñas. Aunque el valor no fuera más que de un alfiler, no se permitía quitar nada del dueño sin, y mucho menos, contra su consentimiento. Hermanos, uno dice, qué cosas tan simples, de lo simple nace lo grande. Si tú le enseñas a que lo que es suyo lo guarde y no tome lo que no es suyo, hermano, le estás evitando una serie de cosas. Pero cuando tú no reparas en ello y él puede tomar y deshacer lo que no es suyo, hermanos, va a terminar en la cárcel. De lo sencillo va a llegar hasta allá. Y hermanos, ¿sabes cuántos hijos tuvo Susana Wesley? 16. No en vano, por eso les enseñó a que cuidaran lo que era de cada uno de ellos. Las promesas debían ser estrictamente cumplidas. Un regalo una vez dado no podía ser recuperado. Y finalmente 8. Ninguna niña debía ser enseñada a trabajar como coser o tejer hasta que supiera leer muy bien. Hermano, Susana se adelantó a los tiempos, porque estamos hablando de una sociedad donde la mujer no tenía acceso a la educación, y Susana decía, una niña antes de que se le enseñe qué hacer, tiene que aprender a leer. Hermanos, lean la biografía de Juan Wesley, es preciosa, y si leemos lo que Susana, hermanos, hizo, fue tremendo. Realmente uno de sus hijos, Carlos Wesley, ¿sabes cuántos himnos llegó a componer? 2000 himnos que hoy canta la iglesia cristiana. Hermanos, 2 de sus hijos, Juan y Carlos, revolucionaron Inglaterra con el cristianismo, y no solamente Inglaterra, Estados Unidos. Y ahí hay muchos movimientos que reconocen su paternidad en Juan Wesley. Y hermanos, Juan Wesley, él estudió en Oxford, y hermanos, todo lo que él aprendió lo pudo dar a sus discípulos, porque él tenía la necesidad que ellos aprendieran. Hermanos, finalmente, conclusión. Dice Gálatas 6:9, hermanos, que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, ¿qué dijo el apóstol Juan? Dijo, no hay mayor gozo que este, el que mis hijos anden en la verdad. Hermanos, yo te digo una cosa, si tú no le prestas atención hoy a tus hijos, toda la vida les tendrás que estar prestando atención, porque al rato, cuando sus vidas estén deshechas, todavía tendrás que estar velando y saliendo y dando la cara por ellos, cuando pudiste hacerlo en un tiempo y al rato ellos ser la bendición para ti en tus tiempos de vejez. Pero dice, hermanos, otro libro que ahí traigo, se los voy a sacar copias, dice que muchas veces, hermanos, no queremos instruir, o porque somos muy humanistas, o porque somos perezosos, o porque entramos en el chantaje de los derechos. Y como ya ahora todos los niños tienen derechos, ya uno no quiere ni tocar
cuidarlos. Hermanos, no entremos en ese chantaje, porque de repente decimos, bueno, como el niño tiene derechos, me vaya a demandar, y entonces yo ni siquiera lo toco con pétalo. Hermanos, en la casa está bajo la autoridad de los padres y tenemos que hacerlo. Hermanos, verán ustedes la bendición cuando ellos puedan tener unas vidas independientes, sólidas, firmes, y entonces tú puedas descansar y seguir haciendo más cosas, pero no preocupado porque no sabes dónde estén tus hijos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que tú la selles en el corazón de mis hermanos, les abras el entendimiento, el hambre de conocer más de ti, para prepararse, para edificar bien sus hogares. Algunos, Señor, en sus hijos lo están viviendo, en sus hijos están teniendo este reto. Padre, ayúdales, dales conciliación como esposos, dales una visión diferente en relación a sus hijos, de tal manera que tomen cartas en el asunto. Quizás algunos, Señor, digamos, bueno, ya no tengo hijos, pero tengo nietos, pues también hay que estar cuidando de ellos, y aún a los hijos instruirlos para que ellos sigan instruyendo a los nietos, Señor. Y Padre, de aquellos que están hoy aquí solteros, que no tienen todavía familia, ¿cómo los vas preparando desde casarse con la persona que tú tienes dispuesto para ello? Porque dice tu palabra, Señor, que es un yugo desigual cuando una persona que cree en ti se casa con la otra que no cree. Señor, ¿cómo pedirte, Padre, para que tú les des sabiduría en sus decisiones y aún desde hoy los estés preparando para aquellos hijos que habrán de tener? Padre, gracias por los niños que nos has dado, gracias por aquellos niños que tú también nos hayas de dar, los ponemos en tus manos. Tenemos que hacer mucho como iglesia, tenemos que ir hacia afuera, Señor, para también ganar a esos niños para ti, pero como dice tu palabra, no por querer, Señor, cuidar otras viñas, descuidar las nuestras. Y Padre, que primero estemos también guardando, Señor, a nuestros hijos, nietos y a los que nos has puesto en nuestras manos. Te damos muchas gracias, Señor.